Sin título, bloc de notas ventana, editor de texto, editando, en blanco. Los engranajes de Occidente, es una serie dedicada a estudiar los mecanismos psicosociales que están provocando la degradación de la civilización occidental. Capítulo 2. Hoy, como los mediocres, hemos conquistado el mundo. Es muy posible que a lo largo de tu vida laboral te hayas topado con infinidad de ejemplos de incompetencia. Y hasta cierto punto, que existan incompetentes es algo comprensible. En esta vida tiene que haber de todo. Y normalmente los incompetentes, los mediocres, desmotivados o sencillamente idiotas, solemos destacar más. Y por ese motivo, se te ocurren más ejemplos de idiocia que de genialidad. A los imbéciles y mediocres nos ocurre lo mismo que a las minorías ruidosas. Dado que estamos todo el santo día dando por saco, parece que hay más de los que en realidad hay. Sin embargo, hay una duda que no puede menos que asaltarte siempre que observas el mismo fenómeno. ¿Este idiota, cómo coño ha llegado a ocupar este puesto? La tendencia a la autodestrucción por imbecilidad de los mandos superiores de las organizaciones es una realidad probada sistemáticamente a lo largo de la historia de la humanidad, pero parece haberse acelerado en las últimas décadas, contribuyendo a que todo a nuestro alrededor funcione peor o esté peor gestionado. Es especialmente notable en los partidos políticos, que parecen un cementerio de mediocres donde una y otra vez el que asciende es el menos capacitado, ese ser gris y macilento por el que nadie daría un duro en la vida real. Este fenómeno, que encumbra a los mediocres y sepulta a los más capaces, se puede estudiar desde múltiples perspectivas. En primer lugar, quiero que entiendan que una persona mediocre llega al lugar al que está, porque normalmente las personas mediocres tendemos a valorar incorrectamente nuestras habilidades, de tal forma que abarcamos más de lo que podemos apretar. Es lo que se conoce como el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger es un tipo de sesgo cognitivo en el que las personas creen que son más inteligentes y capaces de lo que realmente son. Esencialmente, las personas de baja capacidad no poseen las habilidades necesarias para reconocer su propia incompetencia. Este concepto está basado en un ensayo de 1999 realizado por los psicólogos de la Universidad de Cornell, David Dunning y Justin Kruger, quienes evaluaron distintas habilidades de los participantes y encontraron que cuanto más ignorantes eran los sujetos, más alto valoraban sus habilidades. La combinación de poca autoconciencia y baja capacidad cognitiva tiene un efecto corrosivo en las organizaciones complejas, sean estas empresas, partidos políticos, asociaciones, da igual, porque por un lado hace que los que están más alto en la jerarquía se sientan mucho más preparados de lo que están en realidad. Por otro, que consideren a los demás más ineficaces que ellos. Y finalmente, nos lleva a no reconocer sus propios errores y su falta de habilidad. El efecto Dunning-Kruger también está relacionado con las dificultades con la metacognición, o la capacidad de dar un paso atrás y mirar el propio comportamiento y las habilidades desde fuera de uno mismo. Las personas a menudo solo pueden evaluarse a sí mismas desde su propio punto de vista, que es limitado y altamente subjetivo. Desde esta perspectiva, parecen altamente capacitados, informados y superiores a los demás. Recuerden ustedes los programas de talento que se hicieron tan populares hace unos años, en los que había un puñado selecto de personas con genuina magia en el escenario y un enorme conglomerado de mediocres o de verdaderos imbéciles que se sentían profundamente desconcertados cuando la gente se reía de ellos. Eran aquellos que tenían escasos o nulos conocimientos de música, los que se creían los amos del escenario. Sin embargo, el efecto Dunning-Kruger tiene una consecuencia secundaria muy importante. Aquellos que más saben, como son conscientes de sus limitaciones, tienden a infravalorarse. Siguiendo el ejemplo de la música, una persona que lleva muchos años de conservatorio es enormemente consciente de sus limitaciones y se exigirá mucho más en detalles minúsculos que son imperceptibles para el resto de los mortales. Todo el mundo es vulnerable a este fenómeno y, de hecho, la mayoría de nosotros probablemente lo experimentamos con una regularidad sorprendente. Este efecto tiene algunas ramificaciones inesperadas, como por ejemplo, las personas que son auténticas expertas en un área pueden creer erróneamente que su inteligencia y conocimientos se trasladan a otras áreas en las que están menos familiarizados.
Un científico brillante, por ejemplo, podría ser un escritor muy mediocre. Para que el científico reconozca su falta de habilidad, necesita poseer un buen conocimiento práctico de cosas como la gramática o la composición. Por ese motivo, escribirá verdaderas mierdas que, sin embargo, él creerá que son brillantes. El efecto Dunning-Kruger puede explicar por qué un jefe se aposenta en su puesto y trata de forma despectiva a los que lo rodean, pero sigue sin explicar la pregunta que nos hacíamos originalmente. ¿Este idiota cómo coño ha llegado a ocupar este puesto? Existe una ley que explica por qué las personas escalan en puestos directivos hasta colapsar las compañías. Se conoce como el principio de Peter y dice así: en una jerarquía, cada empleado tiende a subir su nivel de incompetencia. El principio de Peter trata de explicar la incompetencia de los empleados que acecha a las grandes empresas. Si una persona es competente en su trabajo, será promovida hasta que sea incompetente en un nuevo rol, donde se quedará atrapada. Con el tiempo, cada puesto es ocupado por un empleado incompetente. Este principio fue elaborado por el pedagogo y escritor canadiense Lawrence J. Peter en 1968. Si bien en sus orígenes el autor lo consideró una broma, evidencias científicas recientes nos hacen sospechar que tiene un fundamento real. Un empleado lo hace bien, es recompensado con un ascenso. Le va bien en ese trabajo y lo ascienden de nuevo. Esto continúa hasta el momento en que ya no se desempeña a un nivel que merece una promoción, lo que lo deja en un nivel en el que las demandas de trabajo lo superan. En otras palabras, es incompetente, pero ha alcanzado un grado gerencial. El trabajador más productivo no siempre es el mejor candidato para puestos gerenciales y, sin embargo, es mucho más probable que las empresas o las organizaciones promuevan a los mejores trabajadores de ventas de primera línea a puestos de mando. Como resultado, el desempeño de los subordinados de un nuevo gerente declina relativamente más después de que el puesto gerencial lo ocupe alguien que era un buen vendedor antes de la promoción y el puesto del vendedor lo ocupe alguien menos vocacionado para él. Esto daña a las organizaciones por dos motivos: porque pone en niveles de mando a personas que no están cualificadas para ello y porque retira de los puestos de trabajo a las personas más válidas para ocuparlos. En consecuencia, las organizaciones se vuelven más y más ineficientes y terminan por colapsar. En 2018, Alan Benson de la Universidad de Minnesota, Daniel Ely, del MIT, y Kelly Su, de Yale, analizaron el desempeño de más de 50.000 empleados de ventas en 214 empresas estadounidenses entre 2005 y 2011. Durante ese tiempo, más de 1.500 de esos representantes de ventas fueron ascendidos a gerentes de ventas. Los datos muestran que los mejores vendedores tenían más probabilidades de ser promovidos y, sin embargo, desempeñarse mal como gerentes, demostrando así que el principio de Peter es real. Hay otro motivo por el que las organizaciones derivan cada vez más en sacos de incompetentes y mediocres, y tenemos que buscar su origen en el mito griego de Procusto, del que hemos hablado ya largo y tendido en este canal. En la mitología griega, Procusto era un herrero pendenciero de Ática que ofrecía posada a los viajeros y después los inmovilizaba por la noche, estirándolos o cortándoles las piernas para obligarlos a tener el mismo tamaño que su cama de hierro. Este mito se usa habitualmente para describir situaciones en las que se usa un estándar arbitrario para medir el éxito sin tener en cuenta el daño obvio que resulta del esfuerzo. También se emplea para describir esas organizaciones tóxicas en las que el líder no permite destacar a sus empleados por miedo a que estos resulten ser más eficaces, más inteligentes o más capaces que él. Un ejemplo perfecto de organización procusteana son los partidos políticos, y la aplicación de estas estrategias entre sus filas se denomina principio de selección selectiva. Los partidos se han plagado de gente mediocre en la cúspide de la pirámide porque todo aquel que destaca un poco es perseguido y silenciado, cortándole las piernas para que encaje en su cama metálica. Esto es así porque los líderes de los partidos son incapaces de plantearse siquiera la posibilidad de que otras personas más carismáticas o resolutivas que ellos puedan ascender y arrebatarles el puesto. Dado que los subordinados a menudo imitan a su líder, estos asociados hacen lo mismo con los que están debajo de ellos en la jerarquía, y la jerarquía se llena progresivamente, con el tiempo, con más y más personas incompetentes. En consecuencia, en la parte superior de la jerarquía solo hay mediocres y en la parte inferior personas capacitadas pero frustradas.
En la cultura popular, este fenómeno de castigar la excelencia y hacerle la vida imposible a quien sea en apariencia más listo que tú, se conoce con el nombre de síndrome de alta exposición o síndrome de la amapola alta. Comúnmente en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, cortar la amapola alta se usa para describir a aquellos que deliberadamente sabotean al otro por su éxito y logros. En Japón, una expresión común similar es, el clavo que sobresale debe ser martillado. El concepto se origina a partir de relatos escritos por el historiador griego Heródoto, que también están presentes en la política, de Aristóteles, y Aburbe Condita Libri, de Tito Livio. En una famosa anécdota de las historias de Heródoto, un mensajero de Periandro le pide consejo a Trasíbulo sobre cómo gobernar. Trasíbulo, en lugar de responder, lleva al mensajero a dar un paseo por un campo de trigo, donde procede a cortar todas las mejores y más altas espigas de trigo. El mensaje, interpretado correctamente por Periandro, era que un gobernante sabio evitaría los desafíos de su gobierno, eliminando a aquellos hombres prominentes que pudieran ser lo suficientemente poderosos como para desafiarlo. Es curioso porque la presencia masiva de mediocres y acomodaticios en las altas esferas está causando un más que evidente vuelco en cómo la población posmoderna concibe el ocio. Este también está impregnado de mediocridad. La gente ha asumido con naturalidad que un entretenimiento mediocre es lo suficientemente bueno para ellos. Y este cambio ha ocurrido en poco más de 3 décadas, acelerándose de forma vertiginosa con la llegada primero de las redes sociales y después de las plataformas de streaming. Nos hemos conformado con la mediocridad. Y si no me lo creen, me gustaría que un día analizaran de la forma más desapasionada posible la trama, la estética y el mimo puesto en las películas de antaño, las que hicieron historia, y las series actuales, que desaparecerán en cuestión de meses para dar paso a otras series mediocres. Salvo honrosas excepciones, convendrán en que estas series están llenas de clichés y parecen generadas por una no tan inteligencia artificial permutando 4 o 5 elementos, los mismos para todas las producciones. Del mismo modo, la música actual consiste en variaciones de 4 bases y 5 o 6 riffs, y prácticamente todo suena igual, lo suficientemente mediocre como para mantener mínimamente la atención de una masa poco exigente, que consume de forma frenética productos de baja calidad. Ni siquiera de esto se salva la escritura. Wattpad es un ejemplo perfecto. Se trata de un servicio de suscripción masivo en el que la gente puede leer novelas creadas específicamente para esa aplicación. En un 99% se trata de folletines llenos de faltas de ortografía en los que o bien una adolescente conoce a un vampiro, o bien un muchacho inadaptado descubre que va a ser superhéroe o brujo, o bien una secretaria es seducida por su jefe, que es enormemente rico y tiene gustos sádicos, o le gusta atar a la gente antes de follársela. Y estos elementos se repiten una y otra vez, y este es el consumo literario más frecuente en la decadente civilización occidental. La misma civilización que dejó las obras de Lope de Vega, de Shakespeare, de Molière, de Schopenhauer, de Ovidio o de Günter Grass. Es como si en algún momento del 2000 en adelante toda la industria del ocio hubiera renunciado en masa a la excelencia en favor de la mediocridad. Los 5 vídeos más vistos de YouTube de todos los tiempos son, en primera posición, Baby Shark Dance, una canción estúpida para niños idiotas. En segunda posición, El Despacito de Luis Fonsi, cuyo inicio dice, oh, no, ey, y diridiri, dirididi daddy. En tercera posición se encuentra, Lo Kids, otra canción para niños. En cuarta posición, Ed Sheeran Shape of You, y en quinta, Wiz Khalifa, See You Again. Si uno analiza la lista de los vídeos más exitosos de YouTube o su hermana mongoloide de TikTok, llega a la conclusión de que ni siquiera es necesario hablar para triunfar. Basta con ser medianamente atractivo y hacer algún tipo de excentricidad relativamente fácil de imitar. Mención especial merecen las plataformas de consumo de vídeos cortos, que han desprovisto el contenido audiovisual de su valor más importante, el propio contenido. Es posible que Amazon no tenga esa cosa que usted desea comprar. Es más que probable que Netflix no tenga una serie que le resulte atractiva, pero ambas tendrán 4 o 5 cosas que son sustitutos perfectamente buenos. Conformarse con lo mediocre es el motivo por el que millones de personas se sientan cada noche delante de episodios de series de televisión patéticas.
conformarse con lo mediocre es el motivo por el que Netflix, TikTok y YouTube son potencias económicas. Tienen una pequeña cantidad de cosas geniales y muchas cosas perfectamente mediocres que empaquetan de una manera conveniente y asequible. Eso es útil y nos basta. Este avance de la mediocridad en nuestro ocio nos habla de un modo descarado del equilibrio de poder entre quienes crean las cosas, los guardianes que las distribuyen, y los que finalmente se abandonan a la mediocridad y la celebran cada vez que la consumen. Internet facilitó que las personas de todo el mundo mostraran al mundo la música que creaban, los juguetes para gatos que hacían en su tiempo libre o el entretenimiento que filmaban con su iPhone. Pero, debido a que cualquiera puede crear cualquier cosa, es difícil que cualquier cosa llame realmente la atención. Es por eso que las empresas que pueden reunir grandes cantidades de personas en un solo lugar, como Facebook, Amazon, YouTube, Netflix, y todas estas se han convertido en nuestros reyes. Son sombreros seleccionadores al estilo de Harry Potter, que organizan el mar de entretenimiento y formación y productos. Sobre todo, para las empresas que reúnen un gran número de personas y nos ponen fácil a todos el agregado gana al individuo. Muchos mediocres son más rentables que unos pocos perfectos que probablemente sean difíciles de encontrar o cuesten más. El asalto de los mediocres a las empresas es dañino porque nos proporciona peores productos y servicios. Contra eso, el usuario puede defenderse simplemente optando por otra compañía. Sin embargo, su asalto a las instituciones del Estado es letal en muchos aspectos, porque los países se gestionan peor, porque los ciudadanos no pueden huir de esa gestión con facilidad. O, y esto es quizá la consecuencia más grave, porque los votantes terminan por no creer ya en las instituciones y acaban votando, tapándose la nariz, a aquel que creen que le hará menos daño. Dado que la democracia es mejor que todas las otras formas de gobierno que hemos probado, en teoría, uno podría esperar que las democracias occidentales, la confianza en el gobierno y sus instituciones sea alta. Sin embargo, este no es el caso. Durante muchos años, el barómetro de confianza de Edelman ha medido la relación entre las personas y sus gobiernos. En 2022, ese barómetro cayó en mínimos en países democráticos, pero creció en dictaduras. Los mayores perdedores de la confianza pública durante el último año fueron las instituciones de Alemania, que bajaron 7 puntos a 46, Australia a 53, 6 puntos menos que en el periodo anterior, y los Países Bajos a 57, 6 puntos menos. En España el índice de confianza es de 45 puntos, posicionándonos como el cuarto país más desconfiado de los 27 encuestados. Por el contrario, la confianza pública en las instituciones en China se situó en el 83%, 11 puntos más, el 76% en los Emiratos Árabes Unidos, con 9 puntos más, y el 66% en Tailandia, con 5 puntos más que en el periodo anterior. La explicación de este fenómeno podría estar en el libro Mediocracia, del escritor canadiense Alain Deneul. Este autor asegura que, en la sociedad digital, la actividad política se ha convertido en una profesión en sí misma. Es una actividad curricular en la que uno puede desarrollar una carrera profesional como otra cualquiera, ejerciendo una función más o menos útil a cambio de una remuneración, pero que no está abierta ni al talento ni a los conocimientos, como suele ocurrir en el ámbito privado. Hay otros muchos factores que determinan cuándo un político va a prosperar, y normalmente están relacionados con su grado de sumisión, su persistencia, su resiliencia y, por qué no decirlo, su mediocridad. En la actualidad, es muy frecuente ver en los currículums de nuestros políticos a muchos de ellos que solo se han dedicado a la política a lo largo de toda su vida, desde el sindicato de estudiantes en la universidad hasta su puestiño en el Congreso de los Diputados, ya entrada la madurez. Y en todo este proceso selectivo no ha tenido nada que influir ni los conocimientos, ni la preparación, ni el carisma. Bien al contrario, se ha primado el conformismo, la lealtad incondicional, perruna, y las dotes pícaras y astutas de un vulgar artesano. Los propios partidos se han vuelto extraordinariamente burocráticos. A medida que los políticos dependen cada vez más de la reelección para sus ingresos, son menos independientes. Deben someterse a la voluntad de la burocracia del partido si quieren ser dominados. A resultas de esto, ha surgido en las últimas décadas
una masa bastante importante de sujetos con conocimientos difusos, que podríamos denominar como analfabetos secundarios, y que viven de la propia infraestructura que ellos mismos alimentan y custodian. Para esa masa, lo fundamental es evitar las ideas disruptivas o ser la amapola que destaca, porque eso pone en peligro su puesto en el engranaje. Esta misma ascensión de mediocres de profesión se puede observar en las universidades. Antaño eran centros de conocimiento, de pensamiento disruptivo y de búsqueda de la excelencia. Sin embargo, el propio procedimiento de alcanzar la tan ansiada cátedra favorece a personas que son simplemente pacientes. Gente que usurpa ideas de los que se encuentran más abajo en la cadena alimentaria y que esperan la muerte de los de arriba. Así, los profesores suplentes o becarios roban las ideas a los alumnos, que aceptan el robo porque les va la nota en ello. Los siguientes en la cadena alimentaria roban las ideas de los becarios, que lo admiten porque saben que tarde o temprano podrán escalar un puesto en la pirámide. Y los penúltimos esperan pacientemente la muerte o jubilación del jefe de departamento mientras engrosan un portfolio de papers inútiles cuyo contenido mediocre ha sido drenado del esfuerzo de las capas inferiores. Y de este modo, gracias a la burocracia y la mediocridad, la universidad pasa de ser un templo del conocimiento a un refugio de funcionarios adormecidos. Otro desafío para la libertad individual y la democracia es el surgimiento de tecnocracias y burocracias. Esta tendencia disminuye la responsabilidad de los magistrados y reduce la eficiencia de los sistemas administrativos y políticos, que terminan por plagarse de gente que disfruta con la burocracia y la tecnocracia, es decir, los mediocres. El resultado es un torrente de reglas que limitan la libertad de elección y agregan enormes costos sociales y económicos. Los tentáculos de la administración estatal se extienden más y más, a pesar de que sería deber del Parlamento mantener los gastos públicos bajo control y garantizar que el Estado y sus instituciones no se conviertan en una carga para los contribuyentes. A los defensores de estos cambios les gusta camuflar este creciente intervencionismo estatal como tecnocracia para que parezca que los expertos están dirigiendo las cosas. A medida que ganan terreno, el servicio civil tradicional europeo dedicado se está transformando en una burocracia cada vez más hinchada. La libertad y la democracia no deben darse por sentadas. Como todos los bienes públicos importantes, están constantemente amenazados por aquellos que quieren tomar el poder, ya sean autócratas, tecnócratas, universitarios estúpidos, jefes incompetentes o políticos débiles. La mediocridad, a menudo presentada como estabilidad, es un caldo de cultivo para la decadencia. Por mi parte, les anuncio que todo está perdido, que ha habido grandes esfuerzos por convertir lo que era una civilización fuerte y prometedora en un atajo de vagos anestesiados que, en consecuencia, se sienten cómodos eligiendo productos mediocres, siendo formados por ignorantes, votando a políticos inútiles y siendo dirigidos por imbéciles. Sin embargo, también creo que es posible una lucha personal por abandonar cada día la tentación de la mediocridad, instruyéndose, eligiendo lo que compras con cautela, informándose con todas las fuentes y despreciando la casta política que pretende medrar, mientras tú permaneces hipnotizado como un conejo al que le han dado las largas en una carretera comarcal. ¿Que todo esto cuesta un esfuerzo? Sin duda. Si vale la pena o no, no lo sé, pero ¡coño! Habrá que intentarlo.